todos, buenas tardes. Estamos en otra de nuestras sesiones de seminario académico del ISIM, de la Facultad de Medicina. Tenemos el agrado de recibir al doctor Marcelo Navarrete. Marcelo es doctor en Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y posteriormente hizo un doctorado en el Medical Center de Freiburg, en Alemania, donde se especializó en respuestas inmunes a vacunas recombinantes y a partir de eso la expertise de lo que nos va a conversar hoy día. Marcelo, además, después de su pasantía por Europa, o sea, de su paso por Europa, perdón, fundó la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, y actualmente es miembro del Comité de Especialidades Médicas de la Comisión Nacional de Acreditación, es por supuesto profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes y además es el director del Laboratorio de Respuesta a la Emergencia por COVID-19 en la Universidad de Magallanes. Así que Marcelo, te doy la palabra. Sé también que vamos a comenzar con una vieja conocida nuestra, que es Karen Espinosa. Así que bienvenida Karen nuevamente y les cedo la palabra al equipo magallánico. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Juan Francisco. Un gusto saludarlos, a varios, reencontrarme después de un año. Estamos acá desde la República Independiente de Magallanes, saludando desde el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes. Y antes de la presentación de Marcelo, nos gustaría primero que conocieran el centro. Es un hito para la región de Magallanes contar con un centro de este tipo y también cuáles han sido los avances que también nos ha permitido el desarrollo de la pandemia y cuál ha sido nuestro crecimiento en el último tiempo como CADIUMAC. Así que vamos a presentar. ¿Me confirman si ven la presentación? ¿Sí? Sí. Confirmamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, para los que no me conocen, yo soy Karen Espinosa, soy la directora del CADIUMAC, del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes. Bueno, ¿qué es el CADIUMAC? Esta sigla que se ha ido escuchando en el último tiempo. El CADIUMAC, como dice su nombre y lo que dice en el cartel de su entrada, es el centro que tiene la capacidad asistencial, docente y además de investigación de la Universidad de Magallanes. Este centro fue parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Y este centro, el cual dirijo, tiene aproximadamente 7.000 metros cuadrados y fue una inversión de 19.000 millones de pesos desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional enfocado a los proyectos de zona extrema del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Este CADIUMAC, ¿qué es lo que contempla? Son 3 iniciativas independientes, pero que están interconectadas, y una es el Laboratorio de Medicina Molecular, el cual en este minuto como director médico está Marcelo Navarrete. Además contempla cerca de 4.000 metros cuadrados asociados al módulo asistencial docente, por lo tanto se creó un campo clínico para la propia Universidad de Magallanes en las carreras de la salud, que son 7 carreras de la universidad, 7 carreras que imparte la Universidad de Magallanes, y además existe este convenio de colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Magallanes, donde se conformó el CEVIMA. Entonces, dentro también para el funcionamiento de este CADIUMAC se contempla también el Centro Austral de Tecnología Genómica, que también está dentro de su equipo el doctor Marcelo Navarrete, además de la Fundación de Salud Universidad de Magallanes para todos aquellos servicios clínicos asociados al módulo asistencial docente y además en un futuro los servicios clínicos asociados al Laboratorio de Medicina Molecular. Y como ya ven también la participación que ha tenido este Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, el cual es dirigido por Nivaldo Inostroza. ¿Qué es el Laboratorio de Medicina Molecular? Bueno, el CADIUMAC fue entregado a la Universidad de Magallanes por parte del gobierno regional. Es un edificio nuevo que se entregó a fines del año 2019 y que en marzo se puso en funcionamiento por la emergencia sanitaria, ya que la región de Magallanes no contaba con diagnóstico molecular y no contaba para otras alternativas para la realización de PCR, ya que se enviaban los exámenes de PCR de COVID, se enviaban a Santiago.
Por lo tanto, este laboratorio nació como el primer laboratorio universitario del país, y que contempla, porque ha ido creciendo, y quién es el grupo investigativo que conforma el Laboratorio de Medicina Molecular, es la doctora Yolanda Espinosa, Marcelo Navarrete y Cristian Núñez, además de un equipo multidisciplinario, donde tenemos enfermeras, tecnólogos médicos, bioquímicos, y otra serie de profesionales que conforman este equipo. ¿Y cuáles son los enfoques que tiene el Laboratorio de Medicina Molecular en este minuto? Primero, ser laboratorio universitario de COVID. Además, nos incorporamos al registro de laboratorios con capacidad de secuenciación del virus entregado por el Instituto de Salud Pública. Somos parte del programa de las 6 universidades de vigilancia genómica. En este minuto también estamos implementando el laboratorio clínico para diagnóstico molecular e inmunología en la región de Magallanes, o por lo menos en la zona macrosur del país. Además, hay en ejecución distintos proyectos de investigación y otros proyectos asociados a programas de fortalecimiento por parte del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Magallanes. Además, la implementación de otros servicios, estamos viendo alternativas de secuenciación, y además somos parte del doctorado de Ciencias en Mención Biología Molecular de la Universidad de Magallanes, y hace poco también se implementó el Magíster en Bioinformática también de nuestra Casa de Estudios. Todo eso lo desarrollamos dentro del Laboratorio de Medicina Molecular. Este laboratorio universitario COVID a la fecha ha hecho cerca de 155.000 muestras, lo que casi equivale a la población de Magallanes y Antártica chilena, lo que bordea el 70% del diagnóstico regional, y cerca de 23 centros asistenciales de la región son quienes nos derivan las muestras, principalmente lo que es el equipo TTA, que es de testeo, trazabilidad y aislamiento por parte de la Seremi de Salud de Magallanes. Y además, para que funcione este laboratorio universitario, que fue una colaboración pública-privada, estamos en convenio con el Servicio de Salud Magallanes, con la Universidad de Magallanes, además de fondos por parte del gobierno regional de estos FNDR de 6%. Actualmente, dentro de los proyectos de investigación que tiene nuestro Laboratorio de Medicina Molecular, estamos andando con 2 proyectos Fondesit regular, uno de Marcelo Navarrete y otro de Yolanda Espinosa, además de otros proyectos destacados con financiamiento ANID, algunas redes de colaboración, estos estudios de genoma del virus, en donde ya vimos el resultado del paper que les va a presentar en la siguiente presentación Marcelo, la colaboración que existió con el Instituto Pasteur, Centro de Bioingeniería y Biotecnología, y además en la Universidad del Desarrollo, además de programas asociados a la medicina, fisiología y antropología de la Antártica chilena. Y además tenemos y destacamos nuestras redes de colaboración de genómica evolutiva y médica en Magallanes, junto a la Universidad de Chile, la Universidad Austral, Universidad de Antofagasta. Somos parte también del programa de vigilancia genómica a nivel nacional, además de la red de envejecimiento saludable por parte de las universidades estatales de Chile, y la Red Nacional de Actividad Física y Deporte, que esa es la línea que maneja en fisiología del deporte principalmente el doctor Cristian Núñez. Otros proyectos que son parte de nuestro centro son los programas de fortalecimiento, que son los denominados MAC, que son del Ministerio de Educación, que en este minuto tenemos 2 y ya se nos presentó otra postulación que esperamos que sea favorable, además de proyectos internos que se generaron con el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que pudimos realizar proyectos asociados a tratamiento plasma inmune, desarrollo de plataforma y evaluación de seguimiento clínico, también la determinación del virus en aguas servidas en Magallanes y otros proyectos, y también además, antes de que comenzara la red de vigilancia genómica a nivel nacional, el gobierno de Magallanes también nos dio otro proyecto que estamos andando para iniciar la red de vigilancia genómica en nuestra propia región. Entonces eso quería presentarles, dejamos abierta porque la verdad es que son muchos los temas que nosotros, no es solamente lo que estamos trabajando en este minuto, las líneas investigativas que están desarrollándose por la pandemia, también los temas más importantes y cuáles se enfocan los proyectos Fondesit regular, son asociados a genética del cáncer, a inmunobiología, etcétera. Así que también dejo las puertas abiertas para cualquier consulta, para cualquier colaboración que pueda existir entre el ICIM y también nuestro CADIUMAC, y cuando podamos ya viajar todos, la verdad es que también ofrecemos nuestro centro para que podamos armar una muy buena reunión y podamos compartir.
Así que cuando quieran, y si viajan a Magallanes, bienvenidos al CADI UMAC. Así de simple. Muchas gracias. Cordero magallánico hay, imagino, ¿no? Por Si vamos supuesto. cuando viaje. Muy bien. De hecho íbamos en la presentación de Marcelo íbamos a poner una de las fotos de corderos que tenemos disponibles. Bien, supongo que se ve la pantalla. Sí, Marcelo. Sí, bien. Perfecto. Lo que íbamos a presentar es sobre algunos hallazgos que hicimos en el laboratorio en base al monitoreo de la región, donde encontramos, a través de encontrar algunas mutaciones en la proteína Spike del virus, hicimos una pequeña contribución a entender cómo funciona la dinámica molecular de la Spike. Tengo que hacer un pequeño disclosure, yo no soy originalmente del área, mi área es genética e inmunobiología del cáncer, y como varios quedamos envueltos en coronavirus tratando de contribuir a la pandemia, así que es un tanto extraño para mí hablar de esta disciplina. Bueno, ya todos conocemos que el coronavirus, el SARS-CoV-2, emergió en el 2019 como el agente etiológico de la enfermedad COVID-19, y rápidamente al inicio de la pandemia estuvieron disponibles los primeros genomas en un esfuerzo colaborativo sin precedentes para compartir y tratar de entender la evolución de este virus a lo largo de la pandemia. Y uno de los fenómenos que se observó bien al principio de la pandemia fue algunos cambios estructurales que se vieron reflejados y se propagaron rápidamente a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y la mayoría de estos cambios, que vienen ocurriendo desde entonces continuamente, tienen una cierta preponderancia a nivel de la estructura del spike. La primera gran mutación que dominó a nivel mundial fue la D614G. Bueno, y ahora sabemos de la variante Delta, por ejemplo, y otras variantes de preocupación, que están tomando distintos preponderancias en distintas regiones geográficas, y parecieran ir confiriendo fitness adaptativo o cambios en la infectividad o el comportamiento clínico que estamos tratando de entender. Uno de los centros, ¿no es cierto?, de esta mutagénesis es la Spike, donde hay aproximadamente 400 sitios distintos que pueden ser afectados, donde se han descrito mutaciones, y esto es muy importante porque precisamente es la Spike nuestro principal target terapéutico, a través de distintas formas de terapias biológicas que se están probando, y obviamente de las vacunas. Uno de los puntos de interés de nuestro trabajo es que pertenecemos a un área geográfica de cierta forma aislada. Por lo tanto, esta suerte de laboratorios naturales permiten entender o modificar o analizar ciertas variaciones que están de cierta forma no tan influenciadas por otras variables externas. Entonces, para las escasas personas que no conocen, la región de Magallanes está ubicada en el extremo sur del continente americano, más cercano a la Antártica que a Santiago, por ejemplo. Tenemos 4 áreas urbanas, con 2 ciudades, que son Puerto Natales y Punta Arenas, y 2 asentamientos urbanos más pequeños, en la isla de Tierra del Fuego, Porvenir, y en Navarino, Puerto Williams, ¿no? La ciudad más grande es Punta Arenas, con 124.000 habitantes, 18.000 Natales, Porvenir 5.000 y Williams 1.800. Desde el inicio de la pandemia, el acceso por vía marítima ha estado restricto extremadamente, lo mismo que la vía terrestre. Solo hay un flujo para transporte de mercancías, de lo que depende nuestra subsistencia a través de Argentina, que nos llegan nuestros alimentos y otros insumos, y la vía aérea
que se controla a través de actualmente un único aeropuerto de entrada en la ciudad de Punta Arenas, donde ustedes saben que es la única región que exige, por ejemplo, PCR negativa para acceder a ella, independientemente de la fase epidemiológica. Bueno, y en este contexto es que observamos que a pesar de todas estas medidas, a principios de agosto comenzamos, nosotros somos la línea verde aquí, en este gráfico, comparativo entre las regiones del país, comenzamos a sufrir un incremento de la incidencia en una segunda ola que llegó a convertirnos en la cuarta región más afectada del planeta. Solo nos veíamos superado por las Carolinas en Estados Unidos, Carolina del Norte y algunas áreas en la Amazonía brasilera. A diferencia de esas regiones con incidencias por habitante extremadamente alta, nosotros sí usábamos mascarilla, mal que mal, y las medidas de restricción estaban en juego. No había un negacionismo de la pandemia como bien es conocido en esas otras zonas. Lo que llamó profundamente la atención para investigar qué podía estar pasando. Entonces comenzamos un estudio de vigilancia genómica en nuestro laboratorio a través de la secuenciación genómica completa, y luego en colaboración con Gonzalo estuvimos estudiando algunas variantes puntuales en un número mayor de muestras por sangre. Hicimos secuenciación a través de la plataforma Mini-ion usando el protocolo ARTIC, que es un protocolo establecido para compartir datos de manera reproducible a nivel internacional. Y validamos la presencia de las variantes halladas. En ese entonces aún se requería validación, utilizamos Sanger para confirmar la presencia de las mutaciones. Utilizamos los medios estándar para el ensamble de las secuencias y el análisis filogenético, y un pipeline que construimos para la identificación de variantes, que si a alguien más le interesa y quiere utilizarlo, está libre y abierto en GitHub, se accede a través de nuestra página web, y ahí hay un pipe automatizado para analizar y subir los datos a G-Safe, si gustan. Y para entender la dinámica molecular de la proteína, usamos simulaciones de grano grueso. Para quienes no están tan familiarizados, la dinámica molecular se puede estudiar con simulaciones, o mucho más difícil a nivel experimental. Y las simulaciones pueden tener distinto nivel de resolución, ¿no? Hay nivel cuántico, nivel atómico, y nivel de grano grueso y la mesoescala. Nosotros usamos grano grueso, que tiene algunas ventajas, es un poco más rápido, es menos costoso en tiempos de recursos computacionales que el nivel atómico, y provoca como un smoothing de las observaciones, como se ve aquí abajo comparada con la resolución atómica, y está validada para estos tipos de estudios, y este fue el primer estudio que utilizó esta estrategia para entender la movilidad del spike. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos. Este es un grafiquito del programa de vigilancia genómica del año pasado, desde el inicio de la pandemia hasta noviembre del año pasado, que es cuando publicamos. Nuestros primeros casos los observamos en marzo, por eso aquí en el histograma empieza a verse la frecuencia de nuevos casos COVID, y vemos que tuvimos una primera ola, si se quiere, o una primera región de incidencia de casos, donde se observa que estaban presentes 2 o 3 clados distribuidos en forma más o menos equitativa en la región. Luego vimos una bajada, y aquí comenzó la historia con el aumento exponencial de incidencia de casos, lo que coincidió con el cambio hacia esta variante 20B a nivel de las variantes circulantes, y se torna homogénea, digamos.
las cepas preexistentes desaparecieron y el 100% de los casos llegaron a corresponder a esta variante. En esta gráfica se ve cómo ocurre esta evolución filodinámica a lo largo del espacio geográfico, ¿no? La N natales, la es Punta Arenas, la R es Porvenir y Williams, y vemos cómo a lo largo del tiempo y a partir de julio, agosto, rápidamente empiezan a aparecer los puntitos celestes, que son el nuevo haplotipo, y aquí hicimos un estudio con muchos más casos, viendo solamente la mutación por sangre, y vemos cómo hay un cambio hacia variantes con la presencia de la mutación en la posición 307 a nivel de la proteína Spike. Y esta variante con esta mutación 307 es un haplotipo con 9 mutaciones, ¿no es cierto? Algunas de las cuales estaban establecidas, como la D614G, algunas en nucleocápside, algunas relacionadas a propagación también, al menos de forma teórica, pero nuestro estudio se centró en la proteína Spike. Si vemos qué pasaba con la epidemiología en ese momento, lo que vimos es, aquí está la presión asistencial del sistema, representada en números de ingreso a la UCI, que lo corregimos porque hubo un incremento de camas, entonces adaptamos el modelo a ello, y la evolución de nuevos casos. Entonces una cosa que vimos que fue que a pesar de la explosión exponencial en el crecimiento de nuevos casos, no se correlaciona con un incremento estequiométrico de los ingresos a UCI. Si bien aumentaron los casos lo suficiente como para ponernos contra las cuerdas, en términos de nuestra capacidad resolutiva, y tuvimos que aeroevacuar numerosos pacientes de forma diaria o semanal, había un desacople entre la gravedad, es decir, parecía más infectiva pero menos grave. Y esto fue significativo. Acá hay un modelo, pero después lo modelamos con regresiones y es significativo. Así que, en consiguiente, nos centramos en estudiar el principal cambio, el cambio más evidente a nivel genómico en el virus, el cual estaba centrado en la spike. Aquí hay una representación, ¿no? De la proteína, donde está una de las 3 subunidades marcadas aquí en sus hélices alfa y beta y los distintos plegamientos. En verdecito está el dominio N-terminal, en rojo el dominio de unión al receptor, que es el que finalmente interactúa con el receptor humano, el AC2, y es el foco principal de evaluación de las mutaciones. Y aquí abajo está en azul este otro dominio, que precisamente es donde se localizaba la C14, ¿no? A pesar de que el foco principal suele ser el receptor binding domain, sobre todo ahora en la actualidad, llama la atención de que esta zona de articulación, esta zona azul, presentó el primer gran cambio de clado a nivel mundial, y es en este dominio donde, en un extremo opuesto, donde estaba localizada la mutación 307 que vimos aquí en Magallanes. Como les comentaba, en esa fecha no había simulaciones de grano grueso para entender la dinámica del spike, entonces lo primero que hicimos fue simular el movimiento, y lo que se observa aquí es la vista frontal, y acá es la vista visto desde arriba, y donde vemos que el movimiento en su dinámica estándar, digamos en el wild type, hay un movimiento articulado entre el dominio N-terminal, el receptor binding domain, y esta parte azul que nosotros le denominamos el dominio engranaje o gear domain, dado que hay un movimiento consistente o articulado entre las distintas 3 unidades que remedan la articulación de 3 engranajes. Entonces, parados desde ese punto de vista, comenzamos a simular qué es lo que ocurría con las distintas mutaciones principales, y aquí se ve, vamos a centrarnos en el centro, hay una progresión de la movilidad de la wild type,
hacia la mutación 614, hacia el doble mutante con la 614 y la 307. Y lo que observamos, sobre todo si ven el loop de arriba a la izquierda, ¿no?, del N-terminal, es que ahí se nota más claro, digamos, visualmente, aunque en las mediciones afecta a toda la proteína, lo que se ve es que hay una estabilización de la movilidad. Digamos, la wild type está como mucho más suelta, se mueve mucho más. Hay un descenso, ¿no?, en la 614, y el doble mutante disminuye el movimiento de backbone de una manera mucho más intensa. Y cuando miramos un poquito más en detalle dónde está localizada la mutación 307, vemos que está alrededor de un clúster hidrofóbico, ¿no?, que constituido por leucinas y valinas, que interesantemente, que está esta L48, 276, que este clúster hidrofóbico está extremadamente preservado filogenéticamente a lo largo de distintos coronavirus. De hecho, casi todos los que revisamos tienen en esta exposición el SARS, el virus del MERS, el coronavirus de murciélago, de ratón, de rata, etc. Tienen una alta preservación de este clúster hidrofóbico en esta posición. Entonces nos focalizamos en esta zona y ahí es donde hicimos zoom para tratar de entender un poquito más. Y en el gráfico de la izquierda es un morphing donde se ve el efecto que tiene la mutación 307, ¿no? Si yo cambio que esta fenilalanina acá es atraída por el cambio aminoacídico en esta posición aquí abajo, y eso hace que se desarticule esta unión del clúster hidrofóbico con esta fenilalanina. Y esto tendría un efecto que es similar al tener, cuando uno tiene un sistema de engranajes, ¿no?, haciendo esta analogía, cuando a uno le falta un diente, ¿no?, como que tiene un engranaje dislocado. Y esto, de cierta manera, bloquea la movilidad y la libertad que tienen los dominios en los extremos. Y para tratar de ver esto, confirmar un poquito más, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo experimentalmente, estuvimos mirando si esto ocurría de forma natural, ¿no? Y encontramos que hay un coronavirus de la bronquitis infecciosa, ¿no?, que de forma natural tiene un cambio en esta posición, y se observa un efecto similar, y lo mismo en un reporte que evaluó la estabilidad de la spike a distintos pHs, ¿no?, y el cambio del pH también genera un efecto similar al de eliminar un aminoácido polar, provoca un efecto similar, lo que más o menos, de cierta forma, o de una manera indirecta, validaría los hallazgos que describimos nosotros. Entonces, las conclusiones de esto, bueno, en la región de Magallanes observamos un cambio en las variantes circulante principal, ¿no?, que ocurrió en 6 semanas, y en este periodo las variantes portadoras de la mutación 307 en la spike reemplazaron completamente todos los linajes que ya estaban establecidos en la región. Este cambio se asoció estadísticamente a un incremento significativo en las tasas de infección, que nos llevó a ser una de las regiones más afectadas del mundo en términos de incidencia relativa. Esto ocurrió simultáneamente en distintas áreas geográficas, no fue un fenómeno aislado de la ciudad de Punta Arenas, sino que en todos los sectores ocurrió lo mismo, lo que ayuda a eliminar otras variables confundentes. A pesar de que establecer una casualidad es extremadamente difícil, estos resultados tempranos del año pasado en Chile nos llevaron a informar a las autoridades y a abogar profundamente por la necesidad de instaurar programas de vigilancia genómica a nivel nacional, que finalmente pareciera estar empezando a ocurrir ahora. Esta variante que emergió tenía varias mutaciones, de las cuales nos interesó el cambio en el spike, en la 307, que está en este dominio que previamente no había sido reconocido en la literatura, y
y que parecería actuar como una suerte de engrane, encontramos este clúster hidrofóbico que parece modular la interacción recíproca entre los dos dominios, el terminal y el de unión al receptor, y que de cierta manera se valida a través de la revisión de la alta preservación a nivel de la filogenética de la ontogenia viral. Y la presencia de mutaciones en este sector debería también ser un foco de atención en los estudios de las variantes de interés o preocupación que están emergiendo en el país, en el país y en el mundo, ¿no? Así que con esta parte de nuestro equipo de trabajo, y quedó quemada la foto, pero les prometo que ahí atrás está el estrecho de Magallanes, y si ven, cuando vengan a visitarnos se ve en todo su esplendor. Y otro comentario: este trabajo fue colaborativo, donde participaron colegas de la UDD, está Gonzalo Encina y Tomás Weitzel, el infectólogo que nos estuvo colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora ofrecemos la palabra para preguntas de la audiencia. ¿Preguntas? ¿Yo? ¿Hola? Dale, hola Ceci. Adelante. Hola, Marcelo. Hola, Ceci. Oye, súper entretenido lo que hicieron. Aunque venga de cáncer, te aceptamos. Oye, quería saber, ¿ustedes han hecho seguimiento de qué pasó después de agosto? O sea, si esta variante sigue rondando por ahí por el estrecho, o viajó a algún otro lado. ¿Tienen alguna información así como qué pasó después? Mira, sí, es curioso, sí, lo miramos con atención. En ese momento, la presencia de la mutación en el mundo era nada. Había un caso en China y apareció, que fue reportado más tarde, un caso en Santiago, que como están todos estos problemas de acceso a la información, sospechamos que el caso de Santiago es un paciente que se fue aeroevacuado nuestro. Estamos casi seguros, pero no podemos confirmarlo porque no podemos verlo. Otro tema. Llama la atención de que de la importante propagación local no ocurrió en otras partes. O sea, nunca pasó a ser una variante de preocupación real a nivel mundial, sino que fue de importancia local, y no entendemos bien eso. Quizás haya parte del efecto fundador, ¿no?, por la baja diversidad regional, que no tiene una mejor competencia. Sin embargo, sigue circulando. En este momento es el 10%, estamos dominados por, ¿cómo se llama ahora la P1? ¿Gamma? ¿Gamma? Sí. Sí, estamos dominados por gamma y lambda, ¿sí? Pero la variante Chumanga sigue dando vuelta. Eso, y lo que estamos haciendo ahora es, que nos va a llevar bastante tiempo porque no tenemos tanto manpower para esto, estamos haciendo las dinámicas de todas las variantes de preocupación emergentes, porque si uno mira, todas las emergentes tienen mutaciones en este sitio de articulación, y estamos tratando de entender si hay un efecto similar o no. Pero no, ahí no tengo preliminares todavía. Me va a llevar harto. No, pero buenísimo, porque tienen como el pipeline armado para hacerlo. Súper bueno. Así que unas felicitaciones. Gracias. ¿Preguntas para Marcelo? Sí, gracias Marcelo. Yo desgraciadamente llegué un poco tarde, entonces no sé, soy Pablo Vial, infectólogo, y a lo mejor te pongo en aprieto con un par de preguntas, pero llegué un poco tarde, entonces no sé si tú hiciste la relación de esta variante con otras variantes, es decir, que las coincidencias que hay de mutaciones.
Eh, ¿Cómo estimas tú o qué nos puedes comentar después de tu descripción de esta variante respecto a la reacción del Instituto de Salud Pública? Y la tercera pregunta es, al final de cuentas, ¿quién determina qué es lo que es una variante de preocupación, VOI, o una variante de interés, VOI o VOC? ¿Tiene que ser el gobierno? ¿Podrían ser autoridades regionales? ¿Es la OMS? Y depende de lo que me conteste, podemos seguir con otras preguntas. Bueno, sí, la primera que es más fácil. la- sí, había presentado algo antes. Lo que nos focalizamos es donde destaca la diferencia, ¿no?, de esta variante, que es la mutación Spike, en comparación de las otras existentes en esa época, ¿no? Y la gran diferencia estaba en ese sitio, y la comparación que hicimos fue básicamente lo de mirar de qué manera el efecto dinámico de que provocaba esta disrupción del clúster hidrofóbico, la articulación de los tres dominios, comparado con lo que ocurría en los virus donde ocurrió esto de forma natural, ¿no?, como en un coronavirus de la bronquitis, y en los experimentos donde hicieron cambio, la dinámica experimental a través del cambio de pH, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Respecto a la definición de variantes y demás, como les comentaba, esta no es mi área, así que el consenso parece ir derivando de las conversaciones entre las distintas autoridades sanitarias, ¿no? Los CDC, pero realmente no lo sé. Lo que coincido con el ISP es que esta nunca llegó a ser una variante de preocupación, en términos de que no mostró extensión geográfica. Si bien hubo la presencia en un caso en Santiago, no fue más allá de las fronteras naturales de la región de Magallanes. Sí creo que ciertamente cumplió criterios de interés local, al menos, ¿no? Porque la asociación estadística con el pic de incidencia es muy claro, y de hecho es el principal factor biológico que explicó esa diferencia. ¿Alguna otra pregunta para Marcelo? Marcelo, yo quiero hacerte una Dale, Fer. consulta. ¿Se tiene alguna idea de por qué, siendo más infecciosa o más contagiosa, fue menos grave? ¿Qué tiene que ver la proteína con eso? Un montón de especulaciones, pero no lo sabemos. El término, lo mismo ocurrió con la 614 de cierta forma. No sabemos si tiene que ver con algún sesgo en la medición, etc. Pero el hecho de que sea más estable le daría cierta oportunidad al sistema inmune de trabajar en el bloqueo viral. También este cambio en la dinámica lo hace semejante al coronavirus de la bronquitis infecciosa, ¿no? que son provocan infecciones menos graves, y debe estar relacionado, o podría estar relacionado quizás a una respuesta cruzada de inmunidad previa, pero esto es vagamente especulativo, ¿eh? No tengo cero evidencia para, para afirmar nada de esto. Y tampoco hay publicado evidencia convincente al respecto, hasta donde conozco. Gracias, Marcelo. ¿Hay más preguntas?
Sí, yo quiero hacer una pregunta, Andrew. Juan. Oye, Marcelo, Carena, bueno, Gonzalo, se pasaron en realidad precioso el trabajo, súper bien hechito, súper redondito, así que realmente felicitaciones. Marcelo, ¿ustedes midieron niveles de anticuerpos generados por los pacientes? ¿Son más altos que con las otras variantes? ¿Pudieron hacer algún tipo de correlación en ese sentido? Mira, no tenemos un gran N, pero esto lo hicimos en paralelo con el estudio de plasma convaleciente, ¿sí? Entonces, tenemos la cohorte de donantes de plasma, donde medimos por ELISA la presencia de anticuerpos, y lo único que encontramos es lo mismo que está publicado, digamos. Hay algunos que tuvimos como donantes recurrentes, que tenían títulos altos y vinieron varias veces a donar, etc. La gente se motivó mucho aquí con eso. Entonces nos dio la oportunidad de capturar algunas dinámicas. Los títulos de anticuerpos no vemos una asociación entre el nivel y la variante. Eso no Ok. cambia, no cambia. Y tampoco la duración, ¿no? Los títulos uno ve que a los 3 meses caen dramáticamente y luego se estabilizan así como una asintótica y se mantienen bajitos posteriormente. Ah, súper, no, es que pensé que podía haber, de acuerdo a lo que dijiste, como era más rígida, que el sistema inmune podría estar haciendo otras cuestiones o Sí, atacando más fuerte, pero igual gracias. son poquitos porque tenemos 120, 140 donantes, tampoco es que tenemos miles. No sé si uno mirará más en profundidad, pero es lo que hay. Felicitaciones. A mí me gustaría hacerte un par de preguntas más, o sea, de nuevo diciéndote que no la vi completa. Entonces, vi el gráfico donde tú mostrabas cómo iba ocupando el espacio, la variante que describieron, y, y cómo continúa eso. Sigue, tú decías que ahora tiene el 10%, entonces hubo un desplazamiento desplazamiento de esa cepa por por la predominante en Chile, la P1 Sí, gamma y la lambda, 137. gamma y lambda, Sí. claro, la de Perú. Eso es efectivo, o sea, si tú continúas con ese gráfico, va desapareciendo la... El tema es que tenemos un gap, ¿sí? Porque nosotros quedamos sin financiamiento para vigilancia en noviembre del 2020 y conseguimos nuevamente hace poco. Entonces, no sabemos qué pasó en enero, febrero, marzo. Tenemos que reconstruirlo. Ya, Es como que tenemos, la última foto que tenemos de noviembre y diciembre incluso, es 100% la 307, esta variante. Y luego la siguiente foto que tenemos es, la primera captura es de a finales de abril de este año, donde ya teníamos 70%, 67% P1, 20 lambda y 10 persistente de esta. Entonces, nos queda ese ya. gap que tenemos que reconstruir todavía, así, en retrospectiva, porque no Oye, y pudimos seguir midiendo. tú que hay mirado harto esto, profundizado, madurado, como que cuando se habla de evolución de los virus, generalmente, claro, describen, o sea, lo común es que se hable de mutaciones y todo el mundo ya sabe lo que son mutaciones, pero me gustaría conocer como tu impresión relacionado con mutaciones únicas del virus o mutación de un aminoácido versus estas especies de saltos evolutivos en que se producen múltiples cambios y no solamente en un gen. Porque lo que tú estabas describiendo es como un salto evolutivo. Si tiene 9 mutaciones que cambiaron aminoácidos, es bien... entonces, ¿cuál es tu impresión de cuál es la biología
de la evolución viral? De nuevo, como yo decía, mi área no es ni mucho menos la virología, ¿no? De genética del cáncer. Y por lo que pudimos ver, digamos, de las 9 mutaciones, algunas forman parte de un backbone que se venía generando a lo largo de adquisición progresiva, ¿no? Como la 614, que forma parte del haplotipo, que ya forma parte de las mutaciones adquiridas con posible ventaja evolutiva, ¿no? Hasta ahora yo lo interpreto como una adquisición secuencial de mutaciones hasta donde llega mi entendimiento de la biología de la transcripción, ¿no? Ya. Me cuesta por lo menos pensarlo de otra manera. El resto es, a pesar de que tenemos una información sin precedentes, creo que se trata más de nuestro nivel de resolución, de monitoreo en el tiempo, que de otra cosa. Salvo por las grandes deleciones, ¿no? Como la delta, que simulan varios cambios simultáneos, pero que en realidad es el producto de una disrupción más grande a nivel genómico. De nuevo, yo no puedo dejar de hacer el paralelismo por mi sesgo de lo que ocurre en la biología tumoral, ¿no? Donde uno va adquiriendo progresivas mutaciones, a veces simultáneamente, pero no dejan de ser una secuencia de errores. Gracias, Marcelo. Última pregunta. ¿No? Bueno, de no ser así nuevamente, agradecerle a Marcelo su excelente presentación. Saludar nuevamente a Karena también, un gusto verla y suerte con todo por allá, por el extremo sur. Y a todos ustedes, bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo seminario académico y cuídense como siempre. Bueno, nos vemos por ahí. Chao, chao. Saludos, Muchas gracias. Karena, y muchas gracias, Marcelo. Pablo, Gracias. muchas gracias, y cuando ya se pueda, ya saben, las puertas están abiertas para que nos encontremos en el CADIUMAC. Nos vamos a esperar con un corderito. Oye, felicitaciones por el gran trabajo.